Bien, mientras sigan ingresando jóvenes, bueno, hace rato se nos ha cortado el Zoom. Siempre ando controlando el tiempo. Ando controlando el tiempo y justo antes de despedirnos se ha cortado, ¿no es cierto? No importa. Estamos en un nuevo Zoom porque tenemos que hacer siempre en las clases, vamos a hacer 2 Zooms, jóvenes, porque hay 2 periodos en la clase, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2 Zooms. Bien. Entonces, a lo que íbamos, a ver, siguen ingresando sus... Vamos a seguir añadiendo, admitiendo. Ya, pondremos el punterito. Ya, listo. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Las políticas económicas son lo que hacen los gobiernos para demarcar, conducir una economía, ¿sí? Para guiar una economía, ¿ya? Entonces, importante eso, jóvenes, que me entiendan estas principales divisiones de la economía. Entonces, esto es un esquema que solo se ha hecho esquemáticamente aquí. Aquí está algo de definición de cada uno de estos 3. ¿Sí? Entonces, la economía descriptiva es la que describe realidades, ¿no? La teoría económica, mediante la observación de esta realidad, entonces se teoriza eso lo que se ha observado de una realidad concreta, cualquier tema, y se va a formular leyes, normas, principios, ¿no es cierto?, para que después se tomen acciones, ¿no? Las políticas económicas son lo que hace el Estado, las acciones que hace el Estado. Entonces ahí también estamos explicando de las políticas económicas, ¿sí? Aquí hemos puesto con los avances que tiene la economía, la teoría económica, entonces sirve a la política económica. Sí, sirve. Entonces, los gobiernos van a demarcar, condicionar y conducir una actividad económica. ¿Ya? Lo que hace el gobierno. Ahora, algo muy importante de esto, algo sumamente importante. Existen 3 objetivos de la política económica. ¿Ya? 3 objetivos de la política económica. Uno de los objetivos es desarrollar la economía, ¿no? Pues lo que les decía, los gobiernos con la política económica van a seguramente desarrollar las economías, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? Desarrollar una economía. Por eso hacen políticas económicas. Por eso quieren fomentar créditos a las pequeñas y medianas empresas para que generen empleo, para que generen riqueza, ¿sí? Para desarrollar una economía. Un objetivo fundamental. Por eso dice, es uno de los objetivos más significativos, el desarrollo económico. Y un desarrollo económico que implica mejores condiciones de vida, ¿no? Para la población, ¿sí? Toda la población tiene acceso a los servicios de primera necesidad. Toda la población, un buen porcentaje de la población tiene vivienda propia, tiene educación, tiene salud, ¿sí? Entonces, a eso decimos que hay un desarrollo económico, ¿no es cierto? País industrializado. País que su materia prima la transforma en bienes finales para satisfacer las necesidades de su población e incluso para poder exportar y tener mayores ingresos, ¿no? El país. Entonces, de esa forma va desarrollándose el país. Entonces, es un objetivo bien fundamental el desarrollo económico. El otro, la estabilidad económica, ¿sí? También, ¿no es cierto? Primero, antes de desarrollar una economía, tendríamos que estabilizarla, ¿no? Sí, hace años habían las tasas, hace años, cuando había una hiperinflación en el país, entonces las economías, los gobiernos tenían que estabilizar primero la economía para, por supuesto, luego desarrollar. Entonces, lo fundamental es estabilidad económica, ¿sí? Y esta estabilidad económica tiene 3 objetivos a su vez, ¿sí? Para estabilizar una economía tenemos que haber el pleno empleo, ¿sí? Tiene que existir el pleno empleo. A todos los que están ingresando, jóvenes, tienen que poner sus nombres en el chat del Zoom, ¿no?
tienen que volver a poner sus nombres en este Zoom, en este nuevo Zoom. ¿Sí? Su nombre completo, por favor. No se olviden, jóvenes. ¿Sí? En los dos Zooms tienen que poner sus nombres completos. ¿No? Entonces, el pleno empleo, fundamental, jóvenes, fundamental el pleno empleo. Estabilizar los precios. ¿Sí? Si uno quiere estabilizar la economía, tenemos que estabilizar los precios. ¿Qué significa eso? ¿Qué era la inflación? ¿Qué era la inflación? El alza de los precios constante, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que estabilizar los precios. El equilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué significa eso? Equilibrio en la balanza de pagos. Esto hace referencia a las exportaciones y a las importaciones. Tendríamos que equilibrar, ¿sí? Que nuestras exportaciones sean casi igual a nuestras importaciones. Ahí vamos a tener un equilibrio en la balanza de pagos, en el comercio exterior, ¿sí? Lo ideal sería que nuestras exportaciones sean más que nuestras importaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en la actualidad nosotros importamos más de lo que exportamos. Y peor, exportamos materia prima. Peor todavía, ¿no es cierto? Y después importamos productos que con nuestra materia prima han producido bienes y no estamos importando eso. Lo ideal es industrializar nuestra materia prima, ¿no? Para poder nosotros también exportar bienes finales hacia el exterior. Entonces, fundamental para una estabilidad económica el equilibrio en la balanza de pagos, que nuestras exportaciones y nuestras importaciones sean casi igual, no haya déficit, o diré no haya desequilibrio, ¿sí? No sea negativo nuestra balanza comercial, vale decir que nuestras importaciones sean más grandes que nuestras exportaciones. Lo óptimo sería exportar más de lo que se importa para tener mayores ganancias, ¿no? Entonces, una vez, por supuesto que hay otros más, hay otros objetivos más de esta estabilidad económica, aparte de esos tres, ¿sí? Pero no estamos viendo los más generales. Igual, los objetivos de la política económica, tres también he puesto aquí, ¿sí? Pero hay otras más, ¿no es cierto? Hay otros objetivos, lógico, para desarrollar una economía. Les repito, no vamos a profundizar esto, son los aspectos bien generales que estamos viendo de economía general, ¿no es cierto? Entonces, supone que primero tendríamos que estabilizar la economía para luego desarrollarla, ¿no? Y es lo que hacían los gobiernos. Cuando había una hiperinflación en el país hace años, entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Han estabilizado la economía para después ir a desarrollar esa economía, ¿no? Entonces, otro de los objetivos es la estabilidad económica. ¿Ya? Podríamos haber subrayado esto. A ver, un segundito. Entonces, uno de los objetivos es desarrollar el desarrollo económico, ¿sí? Lo haremos así. ¿Sí? Otro de los objetivos de las políticas, estamos hablando de los objetivos de las políticas económicas, ¿sí? Objetivos de las políticas económicas, ahí está. Son tres importantes. Negrillas pongamos ahí. Tres importantes. El desarrollo económico, la estabilidad económica, ¿sí? Ahí está. Que a su vez esta estabilidad económica tiene otros tres objetivos, que es el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos, ¿sí? En las exportaciones e importaciones, ¿no? Finalmente, el otro objetivo de la política económica es la eficiencia distributiva. La eficiencia distributiva, ahí está. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente la disminución de las desigualdades en la distribución de la riqueza que tienen los países, vale decir, del ingreso nacional. Distribuir equitativamente en todos los rubros, ¿sí? Por ejemplo, el crear estos bonos Juancito Pin, Juan Azurduy, bono Dignidad, todos esos bonos, el crear, es una forma de distribuir, ¿sí? La riqueza nacional en otros sectores también, ¿no es cierto? Los dineros que dan a las diferentes regiones por concepto de participación popular, es de distribuir el ingreso. Antiguamente, digamos una región, por decir, no sé, Sacaba, por decir, quería hacer un proyecto de riego, quería hacer una escuela, o quería hacer una posta sanitaria, o quiere hacer un hospital.
Antiguamente, eso proponía a la prefectura, se llamaba antes, las gobernaciones de hoy, y eso iba a La Paz. En La Paz decidían en La Paz si se hacía ese proyecto, un proyecto de riego, de construir una escuela, o sea. Entonces, las provincias, los alcaldes de las provincias viajaban a La Paz para gestionar, para agilizar ese proyecto. Ahora no, con eso de la participación popular, el Estado les da dinero a todas las provincias para que hagan sus propios proyectos, sus propias inversiones. Un poco ha descentralizado, ¿no es cierto? Entonces, Sacaba, Punata, Clisa, Independencia, todo, el gobierno, el Estado, el gobierno les da dinero, les otorga dinero para que ellos definan sus propios proyectos. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de redistribuir el ingreso, ¿no es cierto? La riqueza. ¿No? No es lo mismo los dineros que llega a Quillacollo, por decir, que los dineros que llega a Independencia, a Morochata. Entonces, ¿de acuerdo a qué se otorgan esos dineros? De acuerdo a la cantidad de población. ¿No? Por eso es que las regiones quieren tener mayor cantidad de población para tener mayores ingresos, para que el gobierno les dé más dinero, ¿no es cierto? Por eso se hacen los censos, para saber cuántas personas hay en las diferentes regiones y de acuerdo a eso tengan un monto de dinero. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Se está redistribuyendo la riqueza nacional en las diferentes regiones. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los objetivos fundamentales de la eficiencia distributiva. Son objetivos fundamentales de la política económica. ¿Ya? De estas políticas económicas. A ver, esto lo vamos a convertir en mayúscula. Ya. Entonces, los objetivos de las políticas económicas son 3. Ahí está. El desarrollo, la estabilidad del desarrollo económico, que es fundamental. Estabilidad económica, se supone que primero tendríamos que estabilizar una economía para luego ir a desarrollar esa economía, ¿no es cierto? Y la otra, eficiencia. Hay otros objetivos más. 3 de las más importantes estamos viendo. ¿Sí? Bueno, y hay instrumentos, instrumentos de política económica. Hay instrumentos de política económica. Entonces, ¿con qué? Esta política económica, esto lo que hace el Estado, lo que hace el gobierno, tiene ciertos instrumentos. Son los instrumentos monetarios, ahí dice, monetarios, instrumentos fiscales e instrumentos cambiarios. ¿Ya? Tiene 3 objetivos. Hay 3 instrumentos fundamentales con los que el gobierno puede demarcar, mejorar, desarrollar, estabilizar una economía. ¿Sí? ¿Cuáles son los instrumentos monetarios? Se refiere al manejo o regulación del dinero, o contracción o expansión del dinero. Hace años, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, no recuerdo bien, había una inflación, ¿sí? Inflación significaba que los precios de los bienes subían, y los trabajadores han empezado a pedir mejores condiciones salariales, ¿no es cierto? Porque claro, si hay inflación, jóvenes, los precios de los diferentes artículos están subiendo, no le alcanza el sueldo del trabajador. El trabajador que exige mayores salarios, ¿sí? Que se les incremente también el salario, ¿sí? El trabajador pide eso. Entonces, si los gobiernos no tienen de dónde sacar dinero, no está generando crisis económica. ¿Qué hizo el gobierno en esa época? Empezó a expandir el dinero, la moneda. Ha empezado a crear, a fabricar dinero sin ningún respaldo económico. Eso es lo grave. Ya les había dicho, si somos un país pobre y autónomos, fabricaremos harto dinero, el gobierno que fabrique y reparta a la gente y somos ricos, ¿no? No se puede hacer eso. No se puede hacer, ¿sí? Porque tenemos que tener un respaldo económico, ¿no es cierto? Tenemos que tener unas reservas, un respaldo. No puede ser nuestro dinero, no puede depreciarse con respecto al dinero, a la moneda de otros países.
Entonces, peor crisis. A ver, si ustedes van a preguntar a sus papás, tal vez han vivido esas épocas, ¿sí? Pero los sueldos jóvenes de los salarios en bastones pagaban. En bolsas iban a recoger los sueldos los trabajadores, en bolsas, ¿sí? Eran unos cheques gerenciales que el gobierno había metido en la economía, ¿sí? Para poder pagar, para poder paliar, digamos, esas demandas de los trabajadores, ¿sí? En bolsas se recibía, jóvenes. En bastón uno no podía contar, ¿sí? Porque imagínense contar, y tenían cada billete de cheques gerenciales, esos billetes eran de mala calidad, ¿sí? Porque los billetes que tenemos ahora, que están funcionando, no los fabricamos aquí, lo fabrican en otros países. Creo que están haciendo en Francia, creo, antes hacían en Inglaterra, ¿sí? Con todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto? El billete mismo, el papel es un billete de alta calidad, ¿no es cierto? No se rompe fácilmente, se moja, puedes recuperar, ¿no es cierto? Y además tiene un montón de medidas de seguridad. Y en esos cheques credenciales era como imprimir billetes, como es de Alacitas, peor, todavía peor calidad, ¿no es cierto? Hay unos de Alacitas que nos imprimen billetes, que han prohibido después el gobierno, pero era de peor calidad. Sí, a ver, en algunos lugares, en los bancos, hay así, fotos de esos cheques gerenciales que el gobierno empezó a imprimir. Y hartos ceros tenía. 100.000, 150.000, 500.000 bolivianos, 500.000 ganaban los trabajadores. Y para contar de 10.000 en 10.000, entonces ya no se podía contar, pues agarraban los bancos en bastones, vienen ya de a 1.000, de a 100.000, de a 200.000. ¿Sí? Así, no sé, aquí tiene 100.000, aquí tiene 200.000 en bastones. El trabajador agarraba su dinero a la bolsa y en bolsas se llevaban sus sueldos. ¿Por qué? Porque, y peor, la inflación, hasta que el gobierno ha tenido que denunciar, otro gobierno, nuevas elecciones, problema, ha venido Gonzalo Sánchez de Lozada, ha aplicado políticas bien duras en la economía, como era el 21.060, pero ha llegado a estabilizar, ¿no es cierto? No era Gonzalo Sánchez Lozada, era el doctor Víctor Paz Estenssoro, era el presidente de esa época. Su ministro era Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Economía, y él ha decretado ese famoso 21.060 para estabilizar la economía. ¿Sí? Medidas bien duras. Entonces, esas son las políticas económicas. Otros son las políticas fiscales, ¿sí? Aplicadas en las finanzas públicas. Entonces, las políticas fiscales es todos los ingresos y los gastos que tienen los gobiernos. Eso es lo que su compañero decía hace rato. Su compañero decía hace rato, ¿no? El crear el impuesto a las riquezas. Esa es una política fiscal, es un instrumento fiscal que se está aplicando. ¿Sí? El crear nuevos impuestos son instrumentos fiscales. ¿Sí? Por eso el que dice es aplicada a las finanzas públicas, ya sea a los ingresos o a los egresos. El gobierno quiere reducir ese déficit fiscal, no va a atacar por sus gastos. ¿O creen ustedes que los maestros, vamos a reducir el sueldo de los maestros? Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Más bien los maestros están exigiendo mejores salarios, ¿no es cierto?, todos los años, ¿no? Entonces no ataca por la parte de los gastos, sino ataca por los lados de los ingresos. ¿Y cómo ataca por los lados de los ingresos? Creando impuestos, creando este impuesto a la riqueza, al patrimonio, riqueza de las personas, ¿sí? Entonces son instrumentos fiscales que incluyen los gastos e ingresos gubernamentales, etc. ¿No? Entonces nunca va a atacar por el gasto, ¿no? Podría ser, en vez de invertir en una carretera, parar esa inversión y hacer, digamos, solucionar el problema de los sueldos de los maestros, por decir. Pero nunca va a decir, bueno, atacaremos por lo que está gastando el gobierno, no gastaremos mucho y reduciremos el sueldo de los maestros. Imposible, ¿no? Convulsión social directamente. ¿Sí? Entonces atacan más incluso por crear. Ha habido una época hace años, querían subir, no subir el precio de la gasolina, porque la gasolina, jóvenes, es relativamente barata en nuestro medio, en el país, con respecto a otros países. ¿Por qué? Porque está subvencionada la gasolina. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está pagando parte de eso, ¿sí?
Si un litro de gasolina no sé cuánto cuesta, 2,80, no sé cuánto cuesta, por decir, un boliviano está poniendo el gobierno y nosotros estamos pagando lo demás. Está subvencionado. La harina que les dan a los panaderos también es subvencionada. Parte está pagando el gobierno para que no suban los precios. Imagínense, el gobierno en esa época quería parar esa subvención, quería quitar esa subvención al combustible. Automáticamente iba a subir el precio del combustible, ¿sí? Iba a subir el precio del combustible. Entonces, ¿qué iba a pasar? Si sube el precio del combustible, tiene un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Sube todo. Suben los pasajes, suben los artículos de primera necesidad, porque el transporte es la que lleva de un lado a otro lado los productos, ¿no es cierto? Si sube el precio del combustible, automáticamente suben los precios de todo. Entonces los gobiernos también tienen un poquito de cuidado, ¿no? De no hacer subir el precio del combustible, porque todo el mundo ya, en primer lugar, los transportistas se ponen al frente, ¿no es cierto? Y no solo los transportistas, sino todos, porque tiene efecto multiplicador el subir el precio de los combustibles. Todo se encarece, ¿sí? A eso se refieren entonces los instrumentos fiscales, ¿sí? Ataca a la parte de los ingresos o los gastos que tiene el gobierno. ¿Sí? Si quieres recaudar más el gobierno, quiere tener más dinero el gobierno, ataca por los ingresos, creando impuestos, ¿no es cierto? O exportando más, ¿sí? Pero un poco difícil atacar por un lado de los gastos. ¿Sí? También ataca por un lado de los gastos. Dejan de invertir en una cosa y invierten en otra cosa, o dan o llevan el dinero a esa otra parte, ¿no es cierto? Dejan de invertir en un lado y dan un incremento salarial a los trabajadores que están presionando, ¿no? Entonces a eso llaman instrumentos fiscales. Entonces las políticas económicas tienen tres instrumentos: los monetarios, los fiscales y los cambiarios. Eso significa la regulación de la moneda nacional y extranjera, ¿sí? Que van a fomentar a las exportaciones e importaciones. El tipo de cambio con el dólar, ¿cuánto está? ¿Cuánto es? ¿Cómo es? 94. 6,96, ¿no es cierto? Pero eso es el Eso mercado. estaba 95 antes, Sí, en ¿no? pandemia. Sí, ¿no? Así empieza, pero baja, sube poco, jóvenes. En otras épocas eso estaba, por decir, en 4,5, 4. El tipo de cambio ha ido subiendo, 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 subiendo. Nuestra moneda se iba devaluando, devaluando con respecto a otra moneda. Pero ahora está más estabilizado, ¿no? Ya es buen tiempo, años, que está en 6,95, 96, 97. Una vez llegó a 7. Después nuevamente bajó así, ¿no? Dicen que es hasta tiene que ser flexible, pero es estática, se ha estacionado en ese tipo de cambio, ¿no? Bueno, ahora, el otro, antes de terminar, jóvenes, para terminar esto, ya vamos a terminar esto, lo terminaremos, no sé, este tema 1, para luego entrar al tema 2, para ir así avanzando un poco, ¿no? Para ya tener material y yo ya la próxima semana, me imagino, ya están pudiendo entrar al Zoom, jóvenes, o diré al Moodle, porque Sí, les han mandado, ¿no? Ya no, algunos. algunos. Sí, A ver, la próxima semana yo creo, esperemos que ya se regularice todo, ¿sí? Ya pueda mandarles algunos trabajitos para ir ganando unos puntos, ¿ya? Bien, lo terminaremos esto. A ver, entonces hemos hablado de toda esta parte, de políticas económicas. Estas políticas económicas tienen tres objetivos. Ya sabemos qué son las políticas económicas. Son lo que hacen los gobiernos, ¿sí? Tiene tres objetivos: desarrollar la economía, estabilizar la economía y distribuir de manera eficiente la riqueza nacional o los ingresos, ¿sí? Dígame, Carla, ¿alguna pregunta, Carla? ¿Alguna consulta? Lice, esto es lo que está explicando, ¿tenemos que tenerlo en el cuaderno o No, no? hay algunos que seguramente toman apuntes de algo que se está hablando, ¿no es cierto? Toman apuntes así. De todos modos, esto yo lo voy a subir, ustedes lo van a tener, ¿sí? Esto lo van a tener ustedes, porque les había dicho que de estas cosas entra el examen y de las prácticas que hagamos va a entrar el examen, ¿sí? ¿Lo va a Entonces, subir a Moodle?
en el Moodle, sí, al Moodle vamos a subir, pero tal vez les mande al grupo de WhatsApp esta semana más, ¿ya? Esta semana más, porque todavía, ¿no? Muchos creo que no están pudiendo todavía acceder al Moodle, ¿sí? Después de Ya está finalizar bien. la clase, les voy a proporcionar esta parte al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y también va a Está estar bien, en el Moodle, gracias. ¿sí? También va a estar en el Moodle, ¿ya? No se preocupen de eso, ¿sí? Después yo los mando. Bien, entonces lo que estaba diciendo que las políticas económicas tienen tres objetivos: desarrollar la economía, estabilizar la economía y distribuir de manera eficiente la riqueza, ¿sí? Entre los diferentes estamentos que tiene un país, ¿no es cierto? Entre las diferentes regiones, entre las personas incluso, ¿ya? Entonces los gobiernos hacen las políticas económicas, ¿sí? Y tienen ciertos instrumentos. ¿Con qué instrumentos hacen estas políticas económicas? Con los instrumentos que les acabo de decir ahora, ¿sí? Los instrumentos monetarios, ¿sí? Que es básicamente la regulación del dinero, el manejo del dinero, la expansión, meter más dinero a la economía, sacar más dinero, ¿sí? Hay muchos teóricos economistas. Sí, hay unos filósofos, ¿cómo es? Economistas, una escuela de Chicago, los monetaristas se llaman, ¿no? Que hay que atacar hay que atacar con instrumentos monetarios para regular una economía. Otros dicen, no, fiscales, crearemos nuevos impuestos, trataremos de gastar menos en los gastos gubernamentales, ¿no es cierto? Y otros no, atacaremos el tipo de cambio de la moneda, dice. ¿Sí? Entonces, esos son los instrumentos, ¿ya? Ahora, tenemos la economía y la política. Esto es fundamental. La economía y la política, no confundir, son dos conceptos diferentes. Claro que están interrelacionadas, ¿sí? Hay una interdependencia entre economía y política, ¿sí? Entre economía y ciencia política. Siempre la política la política se va a encargar del estudio de la organización del Estado, de los modos de producción que tienen los estados, ¿sí? Fundamentalmente entre la clase que dirige, entre los gobiernos, y la clase que es dirigida, la población, ¿no es cierto? Nosotros, la población, somos los dirigidos. ¿Y quiénes nos dirigen? Los gobiernos, ¿no es cierto? La clase política, digamos, ¿sí? Entonces, hay una interrelación entre economía y política. Y además, la política y la economía son interdependientes, están relacionadas, ya que la acción de la economía es subordinada a la política, a la estructura política del país. La economía se subordina a la estructura política que tiene un país o una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el partido que está en función de gobierno ahora, ya el Zoom nos ha advertido que tenemos 5 minutos más. El partido que está en función de gobierno, ¿cuál es su sigla? Movimiento al Socialismo, ¿no? Movimiento al Socialismo. Tendencia socialista, ¿no es cierto? Entonces seguramente aplicarán cosas del socialismo en la economía. Por eso la economía se subordina a la estructura política que tienen los países. Vendrá otro presidente, digamos, de otra tendencia, de otra forma de pensar, y seguramente la economía va a dirigir con esa forma de pensar que tiene, ¿no? Con esa forma política de pensar, ¿sí? Entonces siempre la economía se va a subordinar a la estructura política que tiene un país, ¿ya? Pero siempre están interrelacionadas, son interdependientes las dos, la economía y la política, ¿ya? Después tenemos esto de la especialización productiva, ¿sí? Se tiene que especializar, tiene que haber una división del trabajo, ¿sí? En la producción. Saber, digamos, tiene que cubrir las múltiples necesidades de la población, ese es el concepto de economía, a partir de los recursos escasos que tengamos nosotros en el país, ¿sí? Producir bienes y servicios, ¿ya? Ahora, les decía también en alguna parte de la explicación que las empresas y las empresas son las que producen los diferentes bienes de consumo, y las familias son las que
compran, consumen los diferentes bienes y servicios que producen las unidades empresariales, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento yo les dije que las familias es un sector bien importante y es el sector más grande que hay en una economía, porque son consumidores, ¿sí? Entonces, las empresas fabrican bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la producción o las necesidades de las familias, de las personas, ¿no? De los demandantes, para satisfacer sus necesidades de sus demandantes. Entonces, las empresas se dedican a producir los diferentes bienes y servicios, ¿sí? Eso es lo que hemos hablado acá, ¿ya? Bien, jóvenes, con esto prácticamente hemos terminado el capítulo 1. ¿Hay alguna consulta, algo? Este documento, jóvenes, este documento yo les voy a proporcionar, les voy a enviar. Por ahora les voy a enviar al grupo de WhatsApp, pero de todos modos también va a estar en el Moodle, ¿sí? En el Moodle, jóvenes, ustedes entran ahí, está por día. A ver, tal día está la fecha. Hemos hecho capítulo 1. Hemos hecho no sé, el 8 de, ¿qué día era el martes? 9, ¿no? Ahí está. Capítulo 1, lo que hemos hecho esa clase, el 9 de marzo del 2001, ahí está. Entonces, como subtítulo está eso, y ahí está todas las actividades que hemos hecho, todos los documentos este documento está ahí. Ustedes pueden entrar y descargar. Los videos de la explicación, estos videos que estamos haciendo ahora, estos videos, también está ahí. Entonces está ordenado por fechas, ¿sí? Todas las actividades que estamos haciendo. Si les voy a dar un trabajo, seguramente va a estar ahí el trabajo. Entonces todo está ordenado por fechas, por días que pasamos clases, jóvenes. ¿Ya? Entonces no hay, digamos, uno entra a la materia y ahí está. A ver qué es esta fecha, que yo no tenía internet, a ver qué han hecho. Ahí entra al Moodle esa fecha y tiene los documentos, tiene el video, los 2 videos tienen grabados ahí. Todo está ahí, jóvenes. ¿Sí? Entonces, de todos modos, les decía, como todavía el Moodle hay unas ciertas cositas que seguramente las próximas semanas se va a solucionar, esto los voy a mandar, los voy a proporcionar este documento al grupo del WhatsApp, ¿ya? ¿Alguna consulta para terminar la clase, jóvenes? No, Lice, está todo bien. Está bien, jóvenes. Entonces, para un nuevo capítulo vamos a hacer la próxima semana. Estos 2 primeros capítulos teóricos. Después el tercer capítulo, un poquito más práctico, ¿ya? Nada de otro mundo. Los números, las matemáticas básicas, elementales, sumar, restar, dividir, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Entonces, Lice. sí, dígame. Buenos días. Buen día, Una jóvenes. pregunta. Ya. ¿Cada materia viene agrupada para entrar a Moodle, algo así? Sí, A la sí, plataforma. sí. Usted entra ¿Nosotros qué grupos? a la plataforma, jóvenes, al Moodle, y ahí están sus materias, por separado, por supuesto. A ver, quiero saber qué se ha hecho en Economía General. Ahí está la materia, hagan un clic en la materia y ¡brum!, le va a aparecer todo lo que hemos hecho, todo lo que está con respecto a la materia, ¿sí? Hay otro blog Ya, ahí que está cálculo, álgebra, no sé qué materias llevan. Entonces, todo está separado, ¿sí? Cada docente ha conformado su propia estructura, ¿no es cierto? Cada docente forma su estructura. Entonces, el de cálculo tendrá una estructura en el Moodle, pero es separado, ¿sí? De forma separada. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Para terminar la clase y nos veríamos el próximo martes, ¿no? Martes y jueves tenemos clase. Bien, jóvenes. Licenciada, le estaba preguntando a mi compañera, ¿qué número de grupos somos? Porque cada materia creo que viene con grupo, ese número, ya, ¿sabe? nosotros, este grupo es el grupo 7, ¿sí? Ya estoy bien, licenciada. De CPA somos, ¿no? Ustedes son de contabilidad, de contaduría pública, ¿no? Sí, sí. 7. Por ejemplo, los del grupo de ingeniería financiera también tienen economía general, es el grupo 9, es otro grupo, ¿sí? Otro grupo. Es otros días pasamos clases, otros días, ¿ya? Igual en cálculo. Seguramente hay un grupo y hay otro grupo, tal vez otro docente también, ¿no? Pero hay que fijarse en los grupos. Nosotros somos el grupo 7 de contaduría. Muchas gracias, licenciada.
Ya. ¿No hay más consultas? Bien, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Chao, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao.